Vergüenza total. El títere castrista Díaz-Canel y su gira del mendigo. Ante la crisis económica que enfrenta Cuba, la más grave de su historia, el gobernante ha tenido que salir y pedir ayuda y mendigar en países lejanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones y en los comentarios comenzamos. El Estado cubano es un Estado mendigo. Depende de las ayudas solidarias y recibe donaciones y limosnas incluso de países más pequeños, con menos habitantes y supuestamente más pobres que Cuba, como son Aruba y San Vicente y las Granadinas, que caben holgadamente en una provincia de nuestro país y que tienen que abastecernos de azúcar, medicinas y hasta de productos elaborados. Ante la crisis económica que enfrenta Cuba, la más grave de su historia, el gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel ha tenido que salir a pedir ayuda por países lejanos, uno de ellos es Rusia, un apestado en la comunidad internacional. Para la gira mendigante de Díaz-Canel, que lo llevó a Argelia, Rusia, Turquía y China, el régimen cubano alquiló un enorme avión venezolano, más grande que un solar habanero, con capacidad para más de 300 pasajeros. A la gira no fueron invitados ingenieros capaces de rescatar un Ford del año 30, ni a los emprendedores de la cuevita, que son capaces de vender soga en casa de un ahorcado, y mucho menos mi vecino Tropicana, el inventor del bocadito de helado sin leche, azúcar sin saborizante. Tampoco fueron científicos o empresarios para exponer y vender los logros de Cuba. Los que sí no faltaron al viaje fueron los burócratas, policías y periodistas que harían palidecer de envidia a Eufrates del Valle en nuestro cotidiano sanguíneo. Del tour del presidente puesto a dedo por Argelia, Rusia, Turquía y China en ese orden, los logros más inmediatos no están claros, excepto en Argelia, donde se anotó 4 puntos: cancelar el servicio de la deuda, aumentar el número de médicos alquilados, que se regalara una planta para producir energía eléctrica solar y posiblemente el envío de petróleo a crédito. Díaz-Canel fue a Rusia en busca de hidrocarburos, trigo y fertilizantes. Allí se entrevistó con Dmitry Medvedev, Igor Sechin, el presidente de Gazprom, Zyuganov, jefe del Partido Comunista, y finalmente con Vladimir Putin, con quien asistió a la inauguración de una estatua del dictador Fidel Castro. Las caras de Putin, Medvedev, Sechin indicaban el rechazo que sienten por el visitante. Había que ver la de Putin, un sociópata de estudio, cuando el puesto a dedo le dijo, mirándolo a los ojos y con una sonrisita de arrepentimiento: Cuba está dispuesta a respetar y cumplir con las obligaciones financieras que tiene con Rusia en cuanto la situación económica se alivie un poco y eso sea posible. O sea, que Moscú deberá esperar para recibir lo que le debe el gobierno cubano. La parada turca tampoco sirvió de mucho, a no ser de una pequeña pillería. Aumentó el tráfico comercial bilateral en $200 millones a través de la Agencia Turca de Cooperación, TICA, o sea, un crédito que no va a pagar y que quizás al presidente turco Erdogan no le interese cobrar ahora que, sin sonreírle a nadie, se ha convertido en un actor internacional. Y la última parada fue en Beijing, China, y se sabe que los chinos no son muy amigos de prestar si saben que no les van a pagar. Entre los 15 países latinoamericanos con mayores relaciones comerciales con China, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, que son los principales, no está Cuba, más claro ni el agua. Las últimas inversiones chinas importantes en Cuba fue de la televisión digital, el puerto de Santiago, que no recibe buques, los autobuses Yutong, que ya se retiró la empresa, y en la extracción del gas y en una planta para producir electricidad por medio del Marabú. China presta dinero, sí, pero a cambio de que le compres materiales de empresas chinas, maquinarias, satélites, trenes y equipos de telecomunicaciones, o de que determinadas obras de infraestructura, presas, carreteras, túneles, líneas de tren, centrales nucleares, las realicen empresas chinas, y no parece que el régimen cubano esté pensando en alguna de estas cosas. La dictadura y Díaz-Canel pierden con esta gira, no solo por el costo económico, sino porque nuevamente le dan la espalda a Estados Unidos y a la Unión Europea, que se enfrentan abiertamente a Rusia por su invasión criminal a Ucrania y a China por los intentos de apoderarse de Taiwán.
En una nota interesante de este Tour de Force son las visitas religiosas de Díaz-Canel, la primera a la Gran Mezquita de Argel y a su rector Mohamed Maumene, y la segunda en Moscú, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Curiosidad intelectual o búsqueda de más deidades a quien pedir. Díaz-Canel está desesperado y cualquier cosa es posible. Mientras tanto, Xi Jinping recibió halagos de Díaz-Canel y promete respaldo permanente al régimen cubano. Díaz-Canel arribó el día jueves a China, cuarta y última parada de su gira oficial en búsqueda de auxilio para mitigar la crisis que vive el país y tratar de acabar con los apagones que agobian a los cubanos, según él mismo ha reconocido. El gobernante fue recibido por Xi Jinping el jueves 25 de noviembre y no perdió tiempo para mencionar la difícil situación económica de Cuba y culpar al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos y a la pandemia del COVID-19. Asimismo, para expresar su convencimiento de que la isla saldrá adelante con ayuda de los aliados, como es China, según el reporte de la agencia estatal Prensa Latina. Su anfitrión reconoció que Cuba fue la primera nación del hemisferio occidental que estableció relaciones diplomáticas con la nueva China y consideró los lazos entre ambos países como un ejemplo de solidaridad y cooperación entre países socialistas y también de apoyo entre estados en desarrollo. Estamos en un nuevo punto de partida histórico, citó Prensa Latina a Xi, quien abogó por fortalecer la coordinación y la concertación en los asuntos internacionales para avanzar juntos en la construcción del socialismo con características propias y profundizar las relaciones bilaterales de esta nueva era. Según la agencia EFE, Xi declaró que su gobierno hará lo posible para proporcionar apoyo al régimen cubano. Añadió que, independientemente de la situación internacional, China no cambiará su política de amistad con La Habana. Díaz-Canel no dejó de destacar que el gobernante latinoamericano que visita China tras el 20º Congreso del Partido Comunista de ese país, en el que Xi Jinping consolidó su poder con la reelección como secretario general por otros 5 años. En aquel momento, Díaz-Canel le envió sus felicitaciones y se refirió a la voluntad invariable de continuar fomentando, junto al líder chino, la orientación política entre los vínculos ejemplares entre los dos partidos, gobiernos y pueblos, basados en la amistad y la hermandad que continuará fortaleciéndose y perfeccionándose para construir al desarrollo sostenible de nuestras naciones, al bienestar de sus pueblos y a la irreversibilidad y vitalidad del socialismo a nivel mundial. También alabó los aportes teóricos y prácticos realizados por Xi al frente del Partido Comunista, apreciados como hitos en la adaptación del socialismo chino a las particularidades nacionales y de la época actual. Durante su encuentro con su poderoso aliado, Díaz-Canel volvió a celebrar los supuestos aportes. Valoramos de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos de su liderazgo al frente del Comité Central del Partido Comunista en la construcción del socialismo con características chinas, lo que consideramos un verdadero estímulo para todas las fuerzas progresistas, ensalzó el títere castrista. Pese a la evaluación positiva, como señaló el economista Elías Amor, el dirigente comunista no ha seguido el ejemplo chino. Las medidas económicas adoptadas allí, a pesar de un rígido control político e institucional sobre la sociedad, han hecho mejorar el nivel de vida de la mayor parte de la población en las últimas décadas, mientras los cubanos no llegan a fin de mes. El panorama de China en 2022 tiene muy poco que ver con la realidad imaginada por Marx o soñada por Mao. Es un universo productivo, competitivo, generador de renta y riqueza, de empleo, ahorro e inversión. Nada que ver con el de Cuba, abandonada a su suerte por los dirigentes, comparó Amor, quien acotó con el gigante asiático. No hay una construcción alguna de socialismo. El modelo económico al que se aferran los dirigentes han obligado a Díaz-Canel a montarse en un avión y a partir en búsqueda de ayuda de sus aliados en medio de una crisis económica y energética que ha provocado protestas por parte del pueblo cubano. A Díaz-Canel le queda un mes para cumplir a los cubanos esa promesa de acabar con los apagones antes de fin de año. En Argelia el gobernante consiguió la cancelación de todos los intereses pendientes de la deuda
y el aplazamiento de su reembolso hasta nuevo aviso por parte del presidente de ese país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.